Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar y marchita la esperanza, es momento de cambiar. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están, queridos oyentes? Bueno, espero que muy bien. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de La Otra Cara. En la operación técnica, como siempre, me acompaña Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que el programa de hoy comienza de esta manera. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. El próximo 7 de agosto se celebra San Cayetano. Cayetano de Thiene, en italiano Gaetano, fue presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. En 1671 fue proclamado santo por el Papa Clemente X. Se lo conoce como el Santo de la Providencia y patrono del pan y del trabajo. Cayetano nació en Vicenza el 1 de octubre de 1490. Pertenecía a la familia de los condes de Thiene. Fue el último de los 3 hijos del conde Gasparo di Thiene, un militar que murió en 1492, y de la condesa María da Porto, quien más tarde se convertiría en terciaria dominicana. Recibió el nombre de Cayetano en honor a un tío recién fallecido que era canónigo docente de Derecho en la Universidad de Padua, que había nacido en Gaeta, pueblo costero a 70 kilómetros al sudeste de Roma. En 1504, Cayetano obtuvo el doble doctorado en Derecho Civil y Canónico de la Universidad de Thiene. En 1506, a los 25 años de edad, gracias a las relaciones de sus tíos, tuvo la oportunidad de ser nombrado protonotario apostólico en la corte del Papa Julio II en Roma. Desde ese puesto ayudó a reconciliar a la Santa Sede con la República de Venecia. Se retiró de la vida cortesana en 1513 y fundó una sociedad de sacerdotes y prelados llamada el Oratorio del Amor Divino. Fue ordenado sacerdote 2 años después, a la edad de 35 años. Trabajó como confesor y en 1522 retomó a su ciudad natal Vicenza. En Venecia fundó el hospedaje del Hospital para Enfermos Incurables. En el año 1516, Martín Lutero luchaba en Alemania contra el comercio de indulgencias, lo que terminaría dividiendo a la Iglesia. Algunos sacerdotes, equivocadamente, tenían la idea de que podían vender indulgencias y habían convencido a sus feligreses de que cualquier persona podía comprarlas, ya fuera para sí misma o para un pariente muerto que permanecía en el purgatorio. Cayetano dedicaría su vida a luchar contra esta reforma. En el año 1524 fundó la Orden de los Teatinos, junto con el obispo Juan Pedro Carafa, que más tarde sería elegido papa con el nombre de Paulo VI. A ellos se sumó Bonifacio de Colo y también Paulo Cosiglieri. La Orden de los Clérigos Regulares fue aprobada por Clemente VII el 24 de junio de 1524 y confirmada definitivamente en 1530. Cayetano estaba convencido de que la Iglesia necesitaba luchar contra la reforma y servir a los más pobres. Por ello, la fundación de los Clérigos Regulares tenía como objetivo renovar el espíritu y la labor misionera de los sacerdotes. Para paliar las necesidades de los pobres, fundó la organización de beneficencia que posteriormente se convirtió en el Banco de Nápoles como una alternativa a los usureros. En Venecia se asoció con un miembro de la Asociación Amor Divino que trabajaba en el Hospital de los Incurables, Jerónimo Emiliano.
noble veneciano que después de una juventud aventurera decidió en el año 1531 dedicarse a los pobres y huérfanos, a quien ayudó a fundar otra orden de clérigos regulares, la Orden de los Padres Somasco. Como carisma apostólico, Gaetano jugaba con los parroquianos varones, con quienes apostaba el rezo de oraciones, rosarios de madera, velas devocionales o bien servicios y trabajos manuales en la iglesia. Su emblema es la aparición de la Virgen María. Falleció el 7 de agosto de 1547, siendo el superior de su orden en Nápoles. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de San Paolo Maggiore, en Nápoles. Con el título de Vida y Muerte de San Cayetano, en 1655, 6 dramaturgos del Siglo de Oro compusieron una comedia sobre la vida de Cayetano, contribuyendo a difundir y añadir así nuevas perspectivas a su biografía y a su iconografía. Cayetano de Thiene fue beatificado el 8 de octubre de 1629 por el Papa Urbano VIII y canonizado el 12 de abril de 1671 por el Papa Clemente X. La fiesta de San Cayetano se celebra por la Iglesia Católica todos los 7 de agosto. Es patrón de los gestores administrativos, así como de las personas que buscan trabajo y los desempleados, y es llamado Padre de la Providencia. También es patrono del pan. Y hablando de San Cayetano, vamos a recordar al padre Mariano Salvador, que nos contó cómo se realizó el mural que lo hizo Juan Marcos Bueno con motivo de los 500 años de los teatinos, que está en Ochava de la parroquia, en 30 y 44. Bueno, y la otra cara hoy se trasladó hasta la parroquia San Cayetano para hablar con el padre Mariano Salvador. ¿Y por qué estamos acá? Porque si usted pasa por la calle 44 y llega a la esquina de 30, se va a encontrar con un mural que es imponente. Por eso queremos saber un poquito la historia de cómo nació esta idea. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes. Cristina, una alegría saludarte y saludar a los oyentes de La Otra Cara. Siempre es una hermosa ocasión para encontrarnos estos espacios radiofónicos. Es cierto, es cierto. Padre, es algo imponente. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, vos sabés que estamos celebrando como congregación, como orden de clérigos regulares, los padres teatinos, 500 años de nuestra fundación. En 1524, justamente el 14 de septiembre, San Cayetano con sus compañeros dio inicio, profesando los votos religiosos, de esta nueva familia en la iglesia. Y celebramos en este 2024 los 500 años de aquel acontecimiento. Es para nosotros un año jubilar. El Papa Francisco nos regaló que a lo largo de este año podamos gozar de las gracias de la indulgencia y de ese modo también disfrutar de toda la vida que la congregación a lo largo de los siglos pudo desarrollar. Pero aparte de la dimensión espiritual que tendrá su centro en Roma en el próximo septiembre, se nos invitó a que cada una de nuestras casas en el mundo fueran celebrando y realizando gestos o desarrollando proyectos que recordaran y celebraran este aniversario tan significativo. Así que, pensando con la comunidad qué podíamos hacer, vimos aquella ochava de 44 y 30 demasiado blanca. Y si vos prestas atención, cuando entras a la ciudad por 44 desde Ruta 2, es una imagen muy poderosa la que te queda en esa esquina. Así que dijimos, vamos a hacer algo para que la gente también no solamente tome contacto con este acontecimiento, sino que se sorprende y se admire y se sienta conmovida por una imagen que sea bella, ¿no?, al ingreso de la ciudad. ¿Y quién hizo el bosquejo? Bueno, entonces justamente allí es donde empezamos a buscar muralistas, nos encontramos con distintos artistas, pero finalmente llegó a nosotros providencialmente, a Juan no lo buscamos, él llegó a nosotros y me dice, padre, me gustaría hacer un mural en esa ochava. Y digo, no te conozco. Bueno, me dedico justamente a esto.
me mostró obras que había hecho, me parecieron bellísimas, y le dije, te propongo algo, pensate qué podemos poner allí que comunique fundamentalmente la vida, la historia y el carisma de nuestra orden y también su presente. Y me dijo, facilíteme imágenes. Entonces le mandé cuadros de San Cayetano, de nuestros santos, de la Virgen de la Pureza, que es nuestra patrona. Y ahí él armó un primer bosquejo, que en realidad fueron semanas de trabajo donde iba mandándome cosas y dije, esto es lo que yo quiero ver allí arriba. Y nos lanzamos a la aventura. Así que con el aerógrafo se colgaba 8 metros para poder plasmar lo que en una hoja de papel se veía tan bello. Y la verdad que el resultado fue óptimo. Sí, porque se ve que es inmenso, porque tanto se ve una parte por 44 y otra por 30. Exactamente. Y altura también, ¿cuánto sí, tiene? Más o menos tendrá 9 metros de alto y unos 12 metros de ancho. Claro, es imponente. Imponente, porque aprovechó cada centímetro de la pared. Se nota. Cada Sí. Y si lo ves, en el centro predomina la imagen de la Virgen, que su rostro emula a la Virgen de la Pureza, la patrona de los teatinos, que le entrega al niño a San Cayetano, que es la imagen clásica del santo con la Virgen. Y detrás de San Cayetano están los otros 3 fundadores de la congregación, los 3 se identifican, están vestidos de negro. Al lado de ellos está uno de la primera generación, el Beato Marinoni, y a la derecha nuestra, a la izquierda de la Virgen, encontramos los otros santos teatinos, San José María Tomás y San Andrés Averino, el Beato Burali, la venerable Úrsula Benincasa, e incluimos un sacerdote teatino español que murió en La Plata en el año 93, con fama de santidad. Se está desarrollando su causa de beatificación, que es el padre Antonio Sagarera. Y a los lados de los santos encontramos una imagen de la Catedral de La Plata y una imagen de San Pedro en Roma, representando así la presencia teatina en la ciudad y, por supuesto, nuestra adhesión a la Iglesia universal, ¿no? San Cayetano y los compañeros suyos profesaron los primeros votos justamente en San Pedro, en el Vaticano. Y por debajo ya encontramos centrado el escudo de los 500 años y después 2 sacerdotes a cada lado, uno rodeado de niños del colegio, otros con un anciano que emula a un pobre, y la imagen de los lirios y de las aves que nos recuerda el Evangelio de San Mateo, donde se afirma que los lirios del campo y las aves del cielo son sostenidos y cuidados por Dios en la espiritualidad de la providencia teatina, y finalmente una vela que representa la luz que puede irradiar este carisma y la luz que también representa la confianza en esa providencia para todos aquellos que abrazamos la espiritualidad de San Cayetano. Ahora hay que tener una visión, padre, porque una cosa es verlo en conjunto y otra es que usted explica, padre, esto pasa esto, reflejar todo eso en una síntesis, se constituye imagen por otra parte, ¿no? Sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo le llevó? Mira, sorprendentemente no es largo el trabajo en términos de la producción. Podría decirte 10 días. 2 semanas y contamos días de lluvia porque fue justamente entre, vamos a decir, sí, el 15, 20 de diciembre empezamos y terminamos casi a fin de año. Pero a mí me sorprende, son muchas horas que dedicó Juan Marcos, bueno, el artista, a desarrollarlo, pero es indudable. Es uruguayo, ¿sí? Pero vive en La Plata hace 6 años, creo. Y ya en La Plata desarrolló en distintos lugares, clubes, parroquias, su arte. La verdad que es una persona que hay que conocer y hay que ofrecer oportunidades para que desarrolle su propuesta, que te digo, es
sorprendente. Perdón, ¿no? Porque volviendo un poco al comienzo, usted dijo que no lo esperaba. ¿Cómo golpeó acá? ¿Él se había enterado que iban a hacer o pasó y dijo, Mira, podría? sucedió que yo sí contacté a un artista, después contacté a otro, este segundo me lo presentó, finalmente el segundo desistió de poder pensar hacer algo por la altura, bueno, pero fundamentalmente este muchacho, no solamente yo sentí rápidamente que él se interesó, sino que concretó, ¿no? Claro. Concretó. Y O sea, eso que me tomó motivó. rápido la idea, Sí, porque uno sí. puede pintar una pared, pero Sí. hay que No, reflejar no. lo que usted decía. Y con belleza, por otra Sí, parte, sí. con belleza, ¿no? Y comprendamos que se trabaja a medio metro en una perspectiva que después tiene que alcanzarse cuando uno está a 30 metros, ¿no? A 10 metros. Y encima doblando, porque Doblando. no es de frente Sí, solo, sí, ¿no? sí. Qué bárbaro. Muy bien, muy bien, Y muy hermoso. tener que ubicar los personajes, como usted dice, también. Sí, esa fue una idea que, debo decirte, fue de él. El modo en que ubicó los personajes, yo le conté un poco quiénes eran los que yo creía que sí tendrían que estar. Sí. Y a partir de él tomó un criterio de ubicar a la Virgen en el centro, a San Cayetano junto a ella, y así a cada uno de los santos, ¿no? También está la venerable Úrsula Benincasa, que fue la fundadora de las Teatinas, y que es la que promocionó el escapulario azul. De hecho se ve que tiene el escapulario en las manos, ¿no? Después hay maestros, hay médicos representados, Sí, a través de otros hay personajes. que hacer rostros Sí, también, sí, ¿no es cierto? magnífico, ¿no? Porque Un no es trabajador, un paisaje. bombero, Qué que van como haciendo un círculo en torno a la Virgen, contemplando la escena donde María le entrega a Jesús, a nuestro querido santo, y en el fondo arriba se ve la cruz, ¿no? Casi como un sol que ilumina toda la escena, toda la realidad. Y desde abajo estamos en la actualidad contemplando un poco más distante, pero no menos cercano, esa situación. Y a los pies de la Virgen, ¿no?, se representa la mesa, que por supuesto tiene que ver con la Eucaristía, pero también tiene que ver con la fraternidad a la que estamos llamados los clérigos regulares, los teatinos, que no somos otra cosa que sacerdotes que vivimos en comunidad y que esta espiritualidad deseamos compartirla, comunicarla con todos los que quieren hacer camino con nosotros, ¿no? ¿Cuándo se inauguró? El 6 de enero, hace 2 días. Pensé que era una linda fecha la Epifanía, Sí. el Día de Reyes, cuando Jesús se manifiesta a todas las naciones, a los pueblos no judíos, y creo que era un día señalado para inaugurarlo. Claramente ya se podía disfrutar de que el trabajo empezó, nunca pudo ser cubierto, Claro, pero sí. nos parecía que había que establecer una fecha Sí. en la que decir, bueno, un trabajo concluido y sobre todas las cosas, esto de engalanar San Cayetano por motivos de esta fiesta, esto de compartir con toda la ciudad esta alegría y que, como digo, pueda ser disfrutado por todos, encontrar una fecha en la que digamos, aquí está, ¿no? Se los presentamos. ¿Y qué aporte para nuestra ciudad? Yo creo que es Porque algo muy esto valioso. va a ser algo que llamará la atención y bueno, más de uno va a llegarse exclusivamente por eso, ¿no? Mucha gente comentó satisfecha. Eso le iba a preguntar. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Sobre todo en todo el proceso del desarrollo de la obra. Yo a veces me acercaba a charlar con Juan, cómo iba, qué me parecía, qué podíamos ajustar sobre ciertas cuestiones, y la gente se detenía a verlo trabajar y felicitarlo y felicitarnos por la iniciativa. Así que me sorprendió gratamente. Yo sabía que era algo valioso y lindo, que era algo que iba a llamar la atención, era el objetivo. Pero la sorpresa, la admiración, la gratitud, la felicitación de la gente, creo que es muy motivador, pero también es un detalle que nos ayuda a pensar que cuanto más embellecemos nuestros entornos,
¿sí? Todos nos sentimos más a gusto. Incluso más, atrae fieles. Dios bendito. ¿No es Bueno, cierto? ojalá que también comunique estos valores que te compartía, ¿no? El de la fraternidad, el de la unidad, el de la santidad, ¿no? Hay un cielo hacia el que caminamos, una madre que nos quiere cobijar a todos, que nos quiere dar a su Hijo Jesús, y por supuesto un carisma que es el carisma teatino, que en su pequeñez intenta proponer a la Iglesia y al mundo la fraternidad como el camino para una vida más plena, ¿no? No es otra cosa que la síntesis del Evangelio. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Tengan un solo corazón y una sola alma, y así todo lo demás les va a ser dado por añadidura. Y volviendo un minutito como es al dibujo, ¿en algún momento cuando se empezó a plasmar en la pared hubo que hacer modificación o fue tal cual como estaba en el bosquejo? El bosquejo fundamentalmente contenía la imagen central de la Virgen y de los santos. Con posterioridad agregamos los personajes que se encuentran, digamos, de la mitad hacia abajo, donde ya Juan desarrolló absolutamente toda su creatividad. Más bien hablábamos y él, cuando yo volvía, ya me encontraba con el escudo, me encontraba con un sacerdote con niño, me encontraba con la vela encendida, y bueno, fue un poco ahí su espontaneidad la que primó. Habría que preguntarle a él cómo logró captar el espíritu de algunas propuestas, y la imagen, como te digo, predominante, la superior, esa sí fue la que más habíamos definido, porque contenía, digamos, lo que esencialmente entendíamos que queríamos dejar presentarle a la comunidad, ¿no? Los teatinos junto a la Virgen, los fundadores junto a María y nuestros santos. Y lo bueno que está permanentemente las 24 horas, no hay que golpear para verlo. Y esperemos que tenga no solamente una aceptación por la comunidad, que lo vengan a ver y que lo disfruten y que sea una alegría cuando entres a la ciudad y digas, mira, che, qué lindo que quedó esto, sino que, como dijiste vos, comunique valores, y además de eso, bueno, que dure mucho tiempo. Es cierto. Si llueve no se borra. No se borra. Juan nos prometió que cuando perdiera un poquito de color iba a hacer unos retoquecitos. Pero bueno, los litros de pintura y los colores, porque eso no es un solo... Y las sombras y las luces, es sorprendente el trabajo. No sé cómo lo hace, simplemente sé que en un momento vos ves un perfil así delineado sin más, y al rato ves un rostro sonriente, ves una expresión de paz, diáfana, luminosa, radiante, bueno. Y además para verlo, no es un minuto, porque hay que empezar y, como usted dice, mirar y ahí comprender lo que hay que ir como recorriéndolo. Es cierto. Como recorriéndolo. Bueno, padre, ¿vamos a reiterar la dirección? Sí. Nuestra parroquia está en la avenida 44, lo sabemos todos los platenses, y en la esquina de 30 se ubica entonces el mural conmemorativo de los 500 años de la Orden de Críticos Regulares de los Padres Teatinos. Muy bien, padre. Los esperamos cuando quieran. Pero con todo gusto. No tienen que golpear, se paran y lo disfruten. ven. Mientras no haya choques, porque es justo de esquina. Padre, una bendición. Claro que sí, que el Señor esté con ustedes, Cristina. Y con tu espíritu. A vos, a todos tus oyentes, a todos los que comparten este espacio, los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, Padre. Que tengan todos, que tengan mucha paz y un hermoso año. Sobre todo pidamos por nuestra patria para que sea con serenidad. Es cierto, y los felicito porque eso nadie imagina algo así. Gracias. Gracias. Ahora, en la otra cara, las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Y un día como hoy, 31 de julio, es el Día de la Siderurgia, en recuerdo de Manuel Savio, el padre de la siderurgia nacional. Y como estábamos hablando recién sobre Manuel Savio, el padre de la siderurgia nacional, un día como hoy, 31 de julio, pero de 1948, muere
Creó la Escuela Superior Técnica, es el autor de la Ley de Creación de Fabricaciones Militares, que dirigió varios años. Fue además el creador y director de Altos Hornos de Zapla, e impulsó también la minería y las plantas químicas de Río Tercero, José de la Quintana y Tucumán, y luchó por el establecimiento de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, SOMISA, Gran Siderúrgica Nacional, de la que fue presidente. En 1947 ideó el Plan Siderúrgico Argentino, que fue aprobado por Ley 12.987, conocido como Plan Sabio. Había nacido en el año 1892. Y en el año 2006 el gobierno cubano anunció que por problemas de salud Fidel Castro delegaría provisionalmente sus cargos en manos de su hermano Raúl Castro Ruiz. En 2008 lo haría ya en forma definitiva. Y en el 2011, el candidato del PRO, Mauricio Macri, es reelecto como jefe de gobierno porteño. Y un día como hoy, 31 de julio, pero del 2014, dos científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, anuncian que han desarrollado una vacuna contra el virus de chikungunya, transmisor de los mosquitos. Y en el año 1908, en los astilleros de Belfast, Reino Unido, se firma el contrato para la construcción de los transatlánticos Titanic, Olympic y un tercero llamado Britannic, que se añadirá posteriormente. Solamente el costo del Titanic fue de $7,5 millones de dólares estadounidenses de esa época. Y ahora pasamos al mes de agosto. Y un día primero, en Minneapolis, Estados Unidos, se desploma un puente sobre el río Mississippi y muchos automóviles caen al agua, resultando un número indeterminado de muertos. Y en el año 1498, Cristóbal Colón avista la primera tierra firme en el continente americano, que corresponde con la actual Venezuela. Y hoy, 1 de agosto, se celebra el Día de la Pachamama, una celebración popular entre los originarios de América Latina que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra. Y en el año 1960 se crea el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. Y ahora pasamos al 2 de agosto. De 1942 nace en Lima, Perú, la escritora chilena Isabel Allende. Y en 1991 los presidentes de Argentina, Carlos Menem, y de Chile, Patricio Aylwin, firman el acuerdo para resolver sus diferencias limítrofes. Y en el año 1845 el médico alemán Rudolf Virchow menciona por primera vez su descubrimiento de la embolia. Y un día como hoy, pero de 1915, se inaugura la estación Retiro, cuyas obras comenzaron en el año 1909. Y pasamos al día 3 de agosto del año 1821, el general José de San Martín se constituye en protector supremo del Perú. Y en 1923 muere en Buenos Aires Remedios de Escalada. Contrajo matrimonio con José de San Martín el 12 de noviembre de 1812. En 1816 nacería en Mendoza la única hija del matrimonio, Mercedes Tomasa. Había nacido en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797. Y en el año 1868, la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio durante el mandato del gobernador Adolfo Alsina. En 1896 nace en Buenos Aires el poeta celedonio Esteban Flores. Escribió tangos como Mano a Mano, Viejo Smoking, El Bulín de la calle Ayacucho y Corrientes y Esmeralda. Murió el 28 de julio de 1947. Y en 1984 se produce la primera huelga general contra el presidente Raúl Alfonsín. Y un 3 de agosto del 2005, Adidas compra Reebok por 3.100 millones de euros. Y en el año 1958, el submarino atómico estadounidense Nautilus
pasa bajo la corteza helada del océano Ártico, atravesando desde el océano Pacífico hasta el Atlántico. Y así pasó la primer parte de las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. En un ratito, quédese ahí, seguimos con más. Seguimos compartiendo. La otra cara. Jueves desde las 17, aquí, en Radio Encuentro. Y un día como hoy, 31 de julio, se celebra San Ignacio de Loyola. Las hagiografías de los siglos pasados han deformado mucho el retrato de Íñigo López de Loyola. San Ignacio de Loyola, si se lo conoce, nació cerca de Azpeitía en el año 1491 y murió en Roma el 31 de julio de 1556. Para adaptarlo poco a poco a la imagen militarista odiada o amada por el fundador de la Compañía de Jesús. Era el hijo menor de una familia noble y a los 14 años recibió la tonsura, pero no se sentía inclinado hacia la carrera eclesiástica. Prefirió la espada del caballero. Durante la defensa del castillo de Pamplona, atacado por Francisco I de Francia, fue herido en una pierna. Pero lo que lo hizo abandonar la carrera militar fue la lectura desganada de un par de libros amarillentos que la cuñada le dio para que pasara el tiempo durante la convalecencia. La vida de Jesús y la leyenda dúrea fueron las que determinaron la elección más comprometedora de su vida. Templado en la vida militar y después en las privaciones del penitente y del peregrino, al principio se dejó crecer la barba y el pelo, sin cambiarse nunca el vestido. Quiso aislarse a un yermo en la Tebaida. Generoso, imprudente, aún en las fatigas, confesará cándidamente. Y todavía no sabía qué era la humildad, o el amor, o la paciencia, o la discreción. Lo que quiere decir que más tarde aprendió a ser discreto, paciente, humilde y afectuoso. Cuando se dio cuenta que se había sobrepasado en las privaciones, confesó sonriendo que había aprendido errando. Al regreso de la Tierra Santa, abandonó los harapos del peregrino y del mendicante y terminó los estudios primero en Barcelona, después en Alcalá y luego en París, ganándose en todas partes la simpatía y la confianza. En España incluso fue considerado sospechoso de herejía y encarcelado. «No hay tantos cepos y cadenas en Salamanca», escribió, «que yo no desee más por amor a Dios». En París obtuvo el título de maestro en filosofía, cambió el nombre de Íñigo por el de Ignacio y reunió el primer núcleo de la Compañía de Cristo, un grupo cada vez más numeroso y calificado como soldados de Cristo que luchan y se sacrifican por realizar el lema «Para la mayor gloria de Dios». El vademecum de estos soldados es un librito de no fácil lectura, Los ejercicios espirituales, escrito, o más bien vivido, por San Ignacio en la soledad de Manresa. Aquí está el secreto de San Ignacio, el secreto de su espíritu de entrega, de su místico del servicio por la alegría de amar a Dios, como repetía a menudo, mezclando el español con el italiano. Con tutto il cuore, con toda la anima, con toda la voluntad. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. Y todos los días
No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida, celebra la vida. Y vamos a conocer, queridos oyentes, algunas curiosidades, como por ejemplo, Hugh Bartley, presidente de la empresa farmacológica Dr. Mills Laboratories, visitó en el invierno de 1928 las instalaciones de un periódico de la ciudad de Elkhart, en el estado norteamericano de Indiana, coincidiendo con una fuerte epidemia de gripe. En el curso de la visita, observó que ninguno de los empleados del periódico sufría los síntomas de la enfermedad. Comentando la curiosa circunstancia con el director de la publicación, este le contó que ello era resultado de que había hecho que todos tomasen un remedio casero de su invención, consistente en una mezcla de aspirinas y bicarbonato en partes iguales. De vuelta a su empresa, Bartley encargó a uno de sus químicos, Maurice Trenner, la fabricación de una pastilla con esa combinación. De esta forma tan casual nació en el año 1931 lo que hoy conocemos el Alka-Seltzer. ¿Y quién de ustedes no se acuerda que en la escuela usaba el papel secante? El descubrimiento del papel secante se debe a un error y a una casualidad. En cierta ocasión, un empleado de una fábrica de papel de la ciudad estadounidense de Berkshire olvidó añadir la cola requerida durante el proceso de fabricación de papel de escritura. Como resultado de ello, aquella partida de papel hubo de ser almacenada como inservible y el empleado fue despedido. Sin embargo, poco después, el dueño de la fábrica utilizó una hoja de ese papel inservible para secar unas gotas de tinta derramada y se dio cuenta de que absorbía con extraordinaria rapidez, por lo que podría ser aprovechado como papel secante. De lo que no ha quedado constancia es si el empleado fue remitido nuevamente a la empresa. Durante siglos, el ser humano ha creído supersticiosamente que a través del estornudo se escapaba una parte del alma, esforzándose por retenerlo o al menos por contrarrestarlo cuando finalmente se escapaba. Aristóteles e Hipócrates explicaron que el estornudo, como la reacción de la cabeza contra una sustancia extraña, ofensiva, que se introduce por la nariz, observando que, cuando se asociaba a una enfermedad, presagiaba la muerte, por lo que aconsejaban contrarrestarlo con bendiciones tales como: larga vida para ti, que goces de buena salud y que Dios te guarde. Muchos romanos pensaron que cuando una persona sana estornudaba, el cuerpo intentaba expulsar los espíritus siniestros de enfermedades futuras, por lo que desaconsejaron su retención. Así, la explosión súbita del estornudo
era seguido de toda clase de bendiciones, parabienes e invocaciones, como felicidades. Esta costumbre se mantuvo durante siglos, hasta que en el año 591, coincidiendo con una enfermedad epidémica que asolaba Italia, una de cuyos primeros síntomas eran los estornudos, el Papa Gregorio I aconsejó a los creyentes cristianos que ante un estornudo hiciesen inmediatamente la invocación del tipo Jesús o que Dios te bendiga. Queridos oyentes, ¿ustedes saben de dónde viene que los cuchillos de mesa tengan forma redondeada en la punta? Según una tradición francesa, los cuchillos de mesa tienen punta redonda desde que el cardenal Richelieu mandó a redondearlos al ver que el canciller Pierre Seguier los utilizó ante él para limpiarse los dientes con la punta. Bueno, y ya hablamos de cuchillo, ¿por qué no hablar del tenedor? La primera ilustración que se conoce del uso del tenedor en una mesa europea nos la ofrece un escrito de 1022, encontrado en el monasterio italiano de Monte Cassino. El tenedor fue importado a Roma desde Bizancio por algunos mercaderes venecianos, pero continuó siendo un capricho, casi con categoría de adorno y casi siempre también de extravagancia en la casa de las familias más ricas. Por ejemplo, en un inventario de la plata de Eduardo I de Inglaterra, datada en 1297, se consigna que el rey inglés poseía un único ejemplar. En 1328, la reina Clementina de Hungría tenía 30 cucharas y un tenedor. Al parecer, por aquel entonces, el tenedor solo se utilizaba en ocasiones excepcionales para comer algún tipo especial de fruta, como por ejemplo peras o fresas, pero no la carne o el pescado. Según la mayoría de los investigadores de estos pormenores históricos, el primer uso público de tenedor fue en Europa y no se dio hasta el 1582, en que fueron utilizados en el restaurante de Tour d'Argent de París. En la otra cara, continuamos escuchando más efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Y lo hacemos a partir del 4 de agosto del año 2020. Ocurre una potente explosión en el puerto de Beirut, el Líbano, al incendiarse un almacén de productos explosivos. La explosión afectó al puerto y alrededores, causando la muerte de 207 personas e hiriendo a más de 6.500. Y en el año 1944, en el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, la policía nazi descubrió el escondite donde se ocultaba Ana Frank con su familia desde la ocupación alemana. Ana, con entonces 13 años, escribió un diario durante el tiempo que pasó escondida allí. Y en el año 1693, el fraile Dom Perignon inventa el champán, probablemente de manera accidental, en la abadía de Haut-Belliers, en la región de Champaña, Francia. En el año 1841 nace en Quilmes, Buenos Aires, el ornitólogo Guillermo Enrique Hudson. Entre sus obras figuran Allá lejos y Hace tiempo y Días de ocio en la Patagonia. Murió en Londres el 18 de agosto de 1922. Y en el año 1900 nace en Pergamino, Buenos Aires, el doctor Arturo Humberto Illia, médico y político radical. Fue presidente del país entre los años 1963 y 1966, cuando fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. Murió el 18 de enero del año 1983. Y en el año 1976 muere Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Apareció muerto junto a su auto en Punta de los Llanos, según se dijo entonces, debido a un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville, que habían sido asesinados.
Sin embargo, en el año 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja determinó que se trató de un homicidio y condenó a ellos a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y cárcel común. En el año 1858 se coloca el primer cable submarino transatlántico que permitía la transmisión de datos por medio de signos de Morse. Y en el 2016 se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, por supuesto 2016. Y en el 2004, en Nueva York, un equipo médico separa a 12 siameses filipinos de 2 años que estaban unidos por el cráneo con cerebros independientes. La intervención duró 12 horas. Y ahora pasamos, para finalizar, al día 6 de agosto. En el año 2012 aterriza en Marte el rover Curiosity de la NASA. Y en el año 1964, en las montañas de Nevada, Estados Unidos, un profesor de geografía estadounidense llamado Donald Curry corta para propósitos de investigación, según sus palabras, el pino longevo Prometeo, que fue el organismo vivo más antiguo de la Tierra, 5.000 años. Y en el año 1890, en Nueva York, Estados Unidos, se realiza la primera ejecución de la historia de un preso en la silla eléctrica. Y un día como hoy se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario. Recuerde de saludar al médico de su pichicho, en recuerdo del día en que comenzó a dictarse en la Argentina la carrera de agronomía en la Escuela Agrotécnica y Veterinaria Santa Catalina, el 6 de agosto de 1883. Y un 6 de agosto, pero de 1945, bombarderos estadounidenses lanzan sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica con uso militar no experimental. La bomba dejó aproximadamente 140.000 personas y unos 70.000 heridos y una ciudad devastada. Y en el año 1958 el Poder Ejecutivo de la Nación dispone la creación de yacimientos carboníferos fiscales, ente autárquico que entendería en la explotación del carbón del país. En 1959 muere Alberto Vacarezza, dramaturgo, autor de sainetes. Entre sus obras figuran El conventillo de la Paloma, Tu cuna fue un conventillo, Juancito de la Ribera y Lo que le pasó a Reynoso. Vacarezza había nacido en Buenos Aires el 1 de abril de 1886 y en el año 1978 muere el Papa Paulo VI. Y así pasaron las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. La otra cara, jueves desde las 17, aquí, en Radio Encuentro. Y el 4 de agosto se celebra San Juan María Vianney, conocido y amado como el cura de Ars, un pueblito francés al norte de Lyon, en donde ejerció su ministerio sacerdotal. Juan María Vianney, que había nacido en 1786, es uno de esos hombres a quienes se aplican muy bien las palabras de San Pablo. Dios ha escogido a los más insignificantes para confundir a los grandes. Este campesino de mente rústica, que nació en Dardilly, había pasado por la borrasca revolucionaria y la exaltante epopeya napoleónica casi sin darse cuenta. O mejor, durante algún tiempo tuvo que permanecer escondido por haber desertado del ejército napoleónico cuando se dirigía hacia España, sin comprender la gravedad de su gesto, solo porque no lograba marchar a tiempo con su batallón. En el seminario le fue más difícil seguir a sus compañeros de estudio por la confusión mental que tenía ante cualquier paginita de filosofía o teología, hasta el punto que sus profesores, desanimados, desistieron de preguntarle. Uno de ellos le dijo al vicario general: «Lástima, porque es un modelo de piedad». «¿Un modelo de piedad?», exclamó este. «Pues bien, yo lo llamo y la gracia de Dios hará el resto».
En 1815 recibió las órdenes sagradas, pero no la facultad de confesar, porque no lo consideraban idóneo para dirigir las conciencias. ¿Quién se iba a imaginar que Juan Vianney llegaría a ser uno de los más famosos confesores que la historia recuerda? Después de 3 años de aprendizaje en Écully, bajo la guía del párroco Valley, que tiene el mérito de haber vislumbrado en ese idiota iluminado los ocultos carismas de la santidad, Juan Vianney pasó a Ars como vicario capellán y después como párroco. Ars tenía 230 habitantes que vivían en casas de paja. Los únicos centros de animación eran las 4 tiendas con salas de baile, contra las cuales el joven párroco comenzó a tronar desde el púlpito. Tanta severidad hubiera debido acarrearle la enemistad de la gente. En cambio, a los 10 años, Ars estaba completamente transformada. Tiendas desiertas e iglesias repletas. Porque la severidad del párroco iba acompañado de una inmensa bondad y generosidad. No tenía sino la sotana que se ponían todos los días. Era capaz de quitarse por el camino los zapatos y las medias y encontraba un pobre diablo con el que cambiaba hasta los pantalones, si los del mendigo eran peores que los suyos. Murió a los 63 años de edad, un 4 de agosto de 1859. Aún antes que Pío XI lo inscribiera en la lista de los santos, ya que Ars era meta de peregrinaciones. Y el 6 de agosto se celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. La liturgia romana leía el trozo evangélico que se refiere al episodio de la Transfiguración el sábado de las 4 témporas de Cuaresma, relacionando así este misterio con el de la Pasión. El mismo evangelista Mateo comienza la narración con las palabras 6 días después, esto es, después de la solemne confesión de Pedro y el primer anuncio de la pasión. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron cándidas como la luz. En este episodio hay una clara contraposición con la agonía de Getsemaní. Evidentemente Jesús quiso ofrecerles a los 3 apóstoles un antídoto que fortificara la certeza de su divinidad durante la terrible prueba de la pasión. El alto monte, no muy identificado en el Evangelio, es el monte Tabor, que se levanta en el corazón de Galilea y que domina la llanura circundante. La fecha hay que colocarla entre la Pentecostés hebrea y la fiesta de las cabañas, en el 2º año de vida pública, el 29, durante el periodo que Jesús había dedicado a la formación de sus apóstoles. Ese monte aislado era, en efecto, muy propicio para las grandes meditaciones, en el silencio solemne de las cosas y en el aire fresco que suavizaba el calor del verano. Aquí Jesús les hizo ver a sus 3 privilegiados discípulos el esplendor de su cuerpo glorioso, como debería parecer en todo instante si no hubiera tomado nuestra carne mortal por nuestra redención. Con esta visión sobrenatural, Jesús confirmaba la confesión de Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Ese instante de gloria sobrehumana era la garantía de la gloria de la resurrección. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. El mismo tema del coloquio con Moisés y Elías era la confirmación del anuncio de la pasión y de la muerte del Mesías. La transfiguración, que es parte del misterio de la salvación, es digna de una celebración litúrgica que la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, ha celebrado de varias maneras y en distintas fechas, hasta cuando el Papa Calixto III elevó de grado de fiesta, extendiéndola a la Iglesia Universal, para recordar la victoria que se obtuvo en 1456 en Belgrado contra los turcos y cuya noticia llegó a Roma el 6 de agosto. Llegó la hora de cambiarlo
dejar atrás lo que no pudo ser. Y así finaliza una nueva emisión de La Otra Cara. Como siempre, me acompaña mi 50% en la operación técnica, Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que los esperamos en una nueva emisión el próximo día jueves a partir de las 5 de la tarde. ¿Por dónde? Por Radio Encuentro, por supuesto. Hasta ese entonces, y muchas gracias. Cambiar el aire para después.